la asociatividad, capacidad de asociarse, la cooperación y solidaridad, sentido de solidaridad desde una perspectiva horizontal, no desde ahí Shenzhen, ahí Amoy, por ahí Jotean, ahí hasta yo me piché mi voz en Pulgarse. No. Igual con el otro. Los paraguayos somos muy solidarios con el más débil, pero cuando se trata de ser uno igual, enseguida nos sentimos competidos por el otro, hasta que tenía ñaña. Por eso hay ámbitos laborales que es un verdadero infierno. De maldades uno con otro, de egoísmo, porque no se entiende la solidaridad. La solidaridad solo entiendo si va a ser aquel más débil que no me peligra. Pero cuando es con el que es mi igual, ahí ya soy igual. Escondo información, no quiero dar. En vez de crecer juntos y compartir todo. Solidaridad, ética, valores éticos. Su ausencia, hoy dicen los economistas, la ausencia de capital social en una sociedad es la causa no económica de la pobreza. La pobreza en el pensamiento económico convencional es la causa del recurso financiero. Podemos tener todos los recursos financieros y dar los recursos, pero no superar el problema de pobreza, porque hay cuestiones ligadas al tejido social. Si no podemos vivir juntos porque nos comemos nuestra gallina, nos peleamos por el agua, ya no hay juventud. Y eso pasa en muchas comunidades. Así es que el tema del capital social es un tema profundamente ligado a nuestro sentido cooperativo. El capital social y el cooperativismo. Si nosotros decimos que buscamos confianza, cooperación, asociatividad, civismo como condiciones en la convivencia, estamos realmente impulsando un verdadero sentido cooperativo, la cooperación, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, etc. Esos son valores cooperativos y son sobre todo elementos evidenciadores de la riqueza y fortaleza del tejido social interno de una sociedad. Una sociedad es rica y próspera y puede construir su riqueza en la medida en que su tejido interno tiene riqueza, y ese es el capital social. Asociatividad, confianza. Una familia que tiene capital social tiene mucho más capacidad de enfrentar la vida, enfrentar el éxito y la prosperidad y enfrentar la tragedia. Porque hay confianza, porque hay cooperación. Yo a veces escucho por ahí esos pleitos entre hermanos, por la herencia, y digo, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ante una vida tan efímera, donde el tiempo falta para hacer el bien, para construir el sentido de dirección de la vida y el sentido de lo esencial que se hace con el otro? Eso se hace con el otro y se construye con el otro. Por eso es importante el cooperativismo. El cooperativismo tiene su fuerza en la participación de todos. Por eso es importantísimo, amigos y compañeros, esto de elementos evidenciadores de la riqueza del tejido social es clave. ¿Cómo es posible que algunas comunidades sean tan diferentes a otras? Recuerdo que yo una vez me fui en una escuela, en una comunidad lejana, un distrito del séptimo departamento, sexto departamento, y nos reunimos con los padres. Le preguntamos, desolada, las casas no tenían una plantita y había agua en la zona, no es que sea una zona. La escuela, una tristeza. Empezamos a trabajar, llevamos escuela viva en Ecocatúa. Empezamos a explicarle qué es el Ecocatú, malas Ecocatúa. Y trabajamos con ellos. Y en una de las reuniones dice la señora, no, esto es que la basura, cureo, mi amo, mi año, muy aire y vecino. Muy aire y vecino, la pobreza, vean la pobreza. La ausencia de dinero, sino que absolutamente de hecho lo que ir a otro día de mañana, otro día de mañana, esa es la verdadera pobreza. Contra eso vamos a luchar, y el cooperativismo tiene un gran potencial de mayor expansión en el Paraguay para poder generar esa nueva visión de la vida. La pobreza deteriora las condiciones de educabilidad de los niños. El efecto cuna en el lenguaje tiene un gran impacto en la historia del niño. Vamos a entrar un poco a mirar el contexto en el que opera. Tenemos que repensar la escuela.
Vamos a entrar en cómo vamos a dar cooperativismo en la escuela. ¿Es posible eso? ¿Es posible innovar? La experiencia nos muestra que sí. Hemos hecho experiencias valiosas. Abordar la problemática educativa desde un nuevo paradigma. Claro que es posible. Claro que hay experiencias y podemos mostrar. Tenemos videos grabados de experiencias de capital social en acción. Una escuela diferente donde el director sabe lo que quiere y sabe cómo llegar y motiva a sus maestros y a la comunidad. Donde los niños aprenden y son felices porque participan juntos en las iniciativas, el aprendizaje social y colaborativo. Las familias participan en la vida de la escuela y los maestros se comprometen con los resultados de su trabajo y el éxito de los alumnos. En esa reflexión permanente sobre la realidad rescatan la aventura de aprender cada día en ese encuentro que hacen solidario. La escuela, así entendida, es una construcción social e histórica, inserta en un contexto determinado. Aquí, en esta comunidad, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuál es la historia? Se enseña el sentido de arraigo, quiénes somos. Maico y Coaco de pueblo, ese que importaba ya de Cobeña, Moguata, a pensado sentido histórico de la escuela. No una abstracción de un programa que viene del ministerio donde yo doy, no, una materialización, una comprensión y una singularización de esa propuesta a esa realidad, con esos actores en un sentido solidario y participativo. El aprendizaje más relevante, dicen los teóricos, es el aprendizaje social, colaborativo, ese que surge de la interacción con el otro. Entonces ahí tenemos una gran chance de avanzar. Esa escuela apunta a la construcción del capital social como sustento de las relaciones de los autores y la consecución de sus fines educativos. La confianza, la asociatividad, el cooperativismo, virtudes cívicas, redes solidarias, voluntariado. El voluntariado es una cuestión extraordinaria. En los países que tienen más desarrollo humano hay muchísimas horas de voluntariado de la gente, donde voluntariamente se suman a un proyecto colectivo. Yo puedo donar de mi tiempo 3 horas semanales y me dedico a algo que congrega, que convoca. Eso hace una sociedad que tiene un tejido social rico, construido. ¿En base a qué? A la asociatividad, la cooperación, la confianza mutua. Sin esos valores no se puede. Y esos valores, queridos amigos, están en el caracú de nuestro pensamiento cooperativo. Por eso que es importante entender y enlazar eso. La gestión de los autores de una comunidad educativa, entendida la comunidad como el énfasis en la posesión de un patrimonio común. ¿Cómo nos falta entender? El día que entendamos que la comunidad es un patrimonio común, no vamos a tirar la basura a la calle. No vamos a tirar la basura en los arroyos. El día que entendamos el sentido de comunidad que tenemos es muy restringido todavía. Necesitamos desarrollar el sentido porque el paraguayo es un ser noble, heroico, tenemos nuestras raíces. Desde nuestros ancestros, mucho sufrimiento arraigado en nuestra forma de ser. Estoicismo, tenemos muchas virtudes, nobleza y actitud mansa ante la vida. El paraguayo en sí no es agresivo. Pero fíjense ustedes que los índices de criminalidad y de violencia en el Paraguay vienen subiendo peligrosamente. Fíjense en el proceso social de descomposición. El modelo de economía campesina de subsistencia está en la metástasis, fase final de destrucción. La expansión de la frontera de la agricultura empresarial mecanizada desplaza al campesino que huye, y esa huida es desesperanzada. Llega a una ciudad que le recibe con un rostro hostil, donde no hay todas las oportunidades, porque no hay competencia, hay pocos estudios. Y al poco tiempo se acaba el dinero con el que vendí mis posesiones y empieza el peregrinar casi de parias. Nuestra sociedad está sufriendo una gran transformación. Me dijo hace poco un sociólogo: Blanca, lo que ocurre en el Paraguay es tan relevante que no estamos atendiendo. Ni en las posguerras tuvimos semejante proceso de transformación social. Es
extraordinario esto que pasa. No vamos a frenar así nomás esta migración del campo a la ciudad. ¿Y cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a trabajar las políticas de desarrollo, los asentamientos periurbanos? Realmente son desafíos enormes el desarrollo que tenemos en la agenda. Interrogarnos sobre la realidad, reflexionar y buscar, hacer esa construcción colectiva del proyecto de mejora con el liderazgo de un director. Eso es capital social en acción, confianza, asociatividad, ayuda mutua, solidaridad. Queridos compañeros, enseñar cooperativismo no es darle, no, el cooperativismo es esto, y estudiar en su cuaderno, vean ahí la enseñanza. La enseñanza del cooperativismo es capital social en acción, enseñarle a mirarle al otro como su pejengüe, como alguien parecido a él, que tiene su misma dignidad y su mismo destino común. Pensar en los valores de la solidaridad, y eso no se enseña de boca para afuera. Eso no se enseña. Ahí está el fracaso. Creer que hay que meter y hacer un folletito y llevar a todos y hacerle estudiar, está bien, tenemos que dar el concepto. Pues hay que cambiar la realidad. Hay que los valores del cooperativismo en la cabeza de la gente. El valor ese se construye desde una vivencia donde esos valores están presentes y yo puedo apreciar que esos valores me benefician como ser humano, porque me siento acompañado, porque siento la solidaridad de otro, porque siento la seguridad de estar en manada, porque siento esa solidaridad. Eso significa una escuela pensada con estas características. Nosotros hicimos la experiencia en escolaridad en Mocatú. Lamentablemente se truncó, pero ahora se está retomando. Hicimos en 1000 escuelas rurales más pobres y se logró muchas cosas, muchísimas cosas. Los niños aprendieron más, organizaron su comunidad. Tenemos un video que por el tiempo yo lo preví, tengo incluso en mi máquina un video de una historia de una nena de Yaguarón, donde está su escuela. En ese video, la escuela se moviliza y le construye la casa a la niña que vivía en la intemperie. Era hija de una madre soltera que trabajaba de changadera en las chacras de Yaguarón. Ella se llama Rosita García, su nombre así de pila, y está ahí, ya está grande ahora, pero sigue en la escuela feliz. Una historia de capital social en acción, eso es lo que transforma. Eso es sentir la solidaridad y tener la experiencia en la vida con una escuela diferente que apunta a la construcción del capital social. Y en ese marco le da teóricamente los valores del cooperativismo, pero no basta hacer hermosos folletos sobre el cooperativismo, distribuir todo y ir a hacer charlas magistrales a los alumnos. No pasa nada. Y después en la escuela él ve una convivencia precaria, malas relaciones, maestro yo ya obvio usted ve las alumnos pero de palo y guay vean ahí. En las clases no hay una sola tarea cooperativa, cada uno para sí, Dios para todos. Mentís total, no es así. La educación realmente es fundamental y es la clave para su construcción. Estoy hablando del capital social y el cooperativismo es la herramienta. La educación es la clave, el cooperativismo es la herramienta. Pero más allá de la escuela, ¿qué hacemos? Y aquí vamos a entrar en la tarea del cooperativista. ¿Qué hacemos? Ese es el enfoque que hay que meter en la escuela. Ese enfoque está, hay una experiencia, tenemos que expandir, tenemos que proteger, tenemos que cuidar. Hay muchísimas experiencias y muchos testimonios recogidos del valor de cómo la asociación ha movido a iniciativas mucho más allá incluso de la escuela. ¿Qué hacemos más allá de la escuela? Desde la cooperativa, la dimensión es esencialmente práctica. Se educa con los hechos y con un esfuerzo sistemático y programado. Hay que tener un programa de educación. La responsabilidad social en acción. La responsabilidad social es un movimiento muy grande en el mundo, pero tiene una afuera y una adentro. Responsabilidad social empresarial, en primer lugar, empezar por casa. Por casa. Sistemas de remuneraciones equitativos, protección a los trabajadores, cuidar la cuestión de género. El concepto de responsabilidad social empieza por adentro en la institución. Después se extiende afuera. Mucha gente cree que la responsabilidad social es
hacer un marketing y sacarse la foto y entregar un pequeño aporte a unos menesterosos. Está bien, eso será marketing, pero no es responsabilidad social. Responsabilidad social es otra cosa. Es algo que esencialmente atañe a la empresa, que cesa en esa visión cortoplacista de optimización del lucro y piensa en el cómo logra ese lucro. Y ahí se incorporan criterios de ética. En el mundo está creciendo eso. Yo asistí a un foro donde me invitó Clifford en Buenos Aires, había 1500 asistentes y estuvo Lula y estuvo Felipe González, el presidente de España, y se hablaban de experiencias. Yo también tuve una participación en una conferencia sobre responsabilidad social y presenté el libro de Clifford. Me impresionó todo lo que escuché de lo que ya hay en el mundo de responsabilidad social. Y en nuestro país escuchamos de vez en cuando en la tele la responsabilidad social de tal empresa, entregó tales sillas de rueda, unos cuantos. Está bien, no vamos a restar el valor de eso, pero responsabilidad social es otra cosa. Mucho más que eso. Entonces, responsabilidad social en acción también es una manera de hacer educación cooperativa. El impulso sistemático a la educación cooperativa en espacios no formales y en la educación refleja. ¿Cuáles son los espacios no formales? Esto es lo que ustedes están haciendo. Esto es impulso a la educación cooperativa. Espacios no formales porque, bueno, no es dentro de la formalidad de una estructura académica ni nada, pero son espacios de discusión en la televisión. Suelo ver los programas cooperativos en la televisión. Bastante interesante, a veces muestran experiencias muy enaltecedoras. Conoces esa experiencia y después te sentís un poco mejor como ser humano. Porque con cada buena acción humana pues nos beneficiamos y somos un poco mejores, ¿verdad? Y yo suelo ver porque me gusta y suelo apreciar algunas cosas muy valiosas. La comunicación social al interior de la cooperativa y fuera de ella en la sociedad. La comunicación social es clave para educar. Comunicación social no como propaganda, sino como hacerle partícipe a todos de las metas institucionales, de los logros, de manera a sentirse parte. Esa es la comunicación social. Eso no es lo mismo que propaganda. Propaganda es vaya a la cooperativa y compre, tiene las mejores tasas. Perfecto. Pero ¿qué hago al interior de mi empresa? ¿Y qué hago afuera de mi empresa? Comunicación social en relación a los valores del cooperativismo. Estos valores cooperativos como ayuda mutua, responsabilidad social, que dice acá, compromiso con la comunidad y preocupación por los demás. Estos valores cooperativos ahora están más amplios. Cuando yo andaba por una cooperativa universitaria en el Comité de Educación, responsabilidad social no estaba en esta lista. Ahora se agregó porque ese es un tema que tiene un auge enorme en el mundo. Democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad y transparencia. Las cooperativas del mundo no están exentas de los problemas de corrupción, de nepotismo. Hay muchas perdieron su esencia, se desviaron del camino. Me encontré hace poco con una expresidenta de la cooperativa universitaria que llegó a ser una alta funcionaria de la ASI. Y me dijo, en todo el mundo Blanca se está repensando porque hay muchas instituciones que se desviaron de sus fines, de sus propósitos. También empezaron a incorporar un criterio muy mercantilista de ganancia, empezaron a alzar las tasas y empezaron a ufanarse de grandes utilidades. Y a lo mejor es mejor tener mucho menos utilidad o tener tasas mucho más bajas para que el pobre pueda pagar su cuota sin problema y que no tengan que pagar 3 veces. Presta 35 millones y tiene que devolver 55 millones en 3 años. Una calamidad. Desde que hay más de tasa. Si es cooperativa, la tasa no puede ser. Pienso que ese es un desafío que nos tiene que llevar a mirar profundamente cómo reducir nuestros costos operativos, incorporar criterios de voluntariado también en el cooperativismo, que de hecho siempre estuvo marcado. Y si algo impulsó la grandeza del cooperativismo ha sido el voluntariado inicial para dar el input a sus autoridades. Ese voluntariado ha sido clave. Voluntariado, trabajar voluntariamente por algo que es tuyo. Yo fui miembro de la Comisión de Educación unos cuantos años y después miembro de la Junta de Vigilancia y nunca cobramos dieta. Después se entiende también el proceso que se dio y se entiende también el desgaste y los tiempos son diferentes y eso podemos entender, pero lo que no podemos es perder de vista
lo esencial del valor cooperativo, porque eso está en nuestra tarea de educación. Los principios cooperativos, ¿qué son? Pautas que deben poner en práctica los valores cooperativos, guía que fortalece la visión y desarrollo de toda organización cooperativa. Que la cooperativa es una empresa de adhesión libre y voluntaria, que el control democrático de los asociados hay que garantizar, que la participación económica es equitativa y justa para todos, la autonomía e independencia, no vincular a cuestiones de credo, de política, de religión. Y ahí está en otro color, educación, formación e información. Este es el quinto principio, la educación. Porque si ese principio no se desarrolla, entonces va a palidecer la idea. Eso hay que fomentar a quienes hay que educar en el cooperativismo, a los asociados y a los funcionarios en primer lugar. Y después ir entendiendo a los potenciales. Pero los que todos los días tienen que recibir los principios y valores cooperativos y educarse en el cooperativismo son los que ministran y son los dueños de la cooperativa. Porque ahí, por eso se puso eso como un principio cooperativo. Cooperación entre cooperativas, así surgen las centrales que son tan importantes, que son el sustento para recostarse y tener el aval para muchos procesos y el compromiso con la comunidad. La educación cooperativa no solo se constituye como un principio cooperativo, sino como la virtud más importante y decisiva del mundo cooperativo. La educación cooperativa es una virtud esencial para que el cooperativismo florezca en esencia y para que no se desvíe de los principios, de los valores que son el fundamento moral de la asociación de personas, de esta economía solidaria. Fundamento moral es justamente esa educación. Es a partir de la educación como los individuos pueden llegar a comprender que la cooperación es una herramienta eficiente para generar mejores condiciones de vida, para prosperar colectivamente. Y a partir de los procesos de educación y formación, como los asociados pueden comprender de mejor forma su propia propuesta de cooperación. La necesidad de mantener un equilibrio permanente entre las relaciones sociales y económicas en una cooperativa. A veces, en el afán de la sustentabilidad económica, nos hemos olvidado del aspecto social. Solo pensamos en las tasas, en el retorno, en la mora y no miramos en lo social. ¿Cuál es el impacto social? Con esta tasa vamos a sustentar. Yo nunca me voy a olvidar de lo que pasó en una cooperativa, no les voy a contar cuál. Ustedes pueden imaginar, si quieren, pues yo les voy a contar lo que pasó. No existía la AFD, no había crédito para la vivienda, no se tenían las tasas bajas que se tenían. Y entonces esta cooperativa inmoviliza 15% de su tasa, quiero decir, de su cartera de crédito a largo plazo para dar para la vivienda. Un análisis hecho de la membresía revela que el 70% de los socios eran profesionales no consolidados económicamente, que tenían 2, 3, 4 salarios mínimos de ingreso y no tenían casa. Entonces se fundamenta, pero pone el consejo de administración tan alta la valla que vos tenés que demostrar que no necesitas el crédito para que te den el crédito. La lista era interminable de las esperas. Y después nosotros que estábamos en la Junta de Vigilancia nos damos cuenta que prestó el miembro del Consejo 100 millones, cuando eso era muchas plata, 100 millones. Pero fulana tiene casa, claro que tiene. El marido, 100 millones. El otro, 100 millones. La consejera, hoy por Uruguay tiene crédito para la vivienda. O ya por dupleja o alquila. Muy bien al principio cooperativo. Y puntape. ¿Dónde está? Si el 70% de esa organización eran profesionales no consolidados económicamente, que no tenían casa. Lo que teníamos que encontrar era a los que tienen solvencia y pueden pagar, encontrar el mecanismo de darle un crédito 9 y 10% anual de tasa para que tengan para su casa. Pero poner criterios que puedan ser, hay que direccionar, hay que encontrar la manera de llegar a la población meta y no poner requisitos que distorsionen la finalidad de ese crédito. Eso pasó con ese caso que yo les cuento.
Hoy tenemos la AFD y hay mucha plata para la casa. El que tiene un poco de ingresos seguros, 2, 3 salarios mínimos, puede comprar una casa, y muchas cooperativas están haciendo mucho de eso. Me parece que eso es importante, porque finalmente queremos el bienestar, y qué bienestar más importante y fundamental que pilar para el bienestar es tener el asentamiento asegurado, ¿verdad? Tener la casa. En la ASI, por ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional acentúa el rol de los valores y principios cooperativos en la responsabilidad social de la empresa cooperativa. Estos valores y principios de los cuales la educación cooperativa es la regla de oro. Para la ASI es la regla de oro. Importancia de la educación cooperativa. Es clave para el desarrollo. ¿Cómo tenemos que hacer? Educarnos, pero no educarnos solo haciendo charlas, sino mostrando los actos, mostrando en las medidas que tomo, ¿verdad? Cómo generar con mis funcionarios, con los asociados. Recuerdo que en una cooperativa me decían, acá los funcionarios son los socios de primera y nosotros somos los socios de segunda, porque como hay una clase que maneja esta cooperativa y los funcionarios son sus votantes de seguro, entonces le dan todos los privilegios para que eso siempre estén ahí y manejan la asamblea. Nuestras cooperativas no escapan a ese tipo de cosas. Estamos en el mundo y en la sociedad humana, desde que el mundo es mundo, hay codicia, hay este tipo de cosas. Solamente que en lo social, en lo societal, tiene que prender estos valores para que alguien levante la voz y se reencauce. Eso es lo que pasa. Por eso tenemos que afirmar la educación cooperativa a nuestros asociados y a nuestros empleados. Los asociados y sus familias que sientan, y cuando yo estoy haciendo una nueva iniciativa, este crédito lo hacemos porque con esta solidaridad, la rueda que vamos a hacer y vamos a sortear tiene este sentido. Fíjense ustedes que porque es colectivo tiene este valor. Explicar y comunicar, eso es una manera de hacer educación cooperativa, afirmar los valores. El ser humano es el centro, principio y fin de la gestión. El ser humano es el que puede reconocer en la cooperación un ideal y una forma práctica de construir su bienestar y de lograr acuerdos. Causas a partir de la solidaridad que permitan oportunidades de colaboración más allá de la competencia y la dominación. La competencia y la dominación es algo tan natural, es connatural al ser humano. Pero nosotros tenemos que promover un verdadero y genuino sentido de la cooperación y la solidaridad. La solidaridad con el otro que es igual a mí, en dignidad, y con quien tengo un destino colectivo, un destino hacia el que yo me quiero construir. Eso en el imaginario social es un fundamento de la educación cooperativa. Entender esa solidaridad, ese camino. Para difundir los valores cooperativos entre los miembros. Funcionan como elementos, los valores cooperativos funcionan como elementos orientadores de la conducta de los cooperativistas y de las cooperativas. También la educación cooperativa sirve para fortalecer la participación social en todos los estamentos cooperativos y también como una estrategia para fortalecer la autogestión. En sentido práctico, la educación cooperativa sirve para autogestionar el modelo cooperativo. La gestión del modelo cooperativo solo puede sustentarse en una verdadera educación cooperativa. Porque si tenemos educación cooperativa, nuestros asociados van a ser entendidos, van a cuidar la cooperativa, los empleados van a sentirse parte y comprometidos de manera diferente, no como cualquier otro empleado de cualquier otra firma que no es suya y que puede ser infiel. Es clave para gestionar, para la participación, para la democracia, para la equidad y para fortalecer la autogestión empresarial. El aspecto empresarial, porque como empresa el debe y el haber no tienen que estar equilibrados. No puede ser que el debe, ¿verdad? Bueno, no he entendido, en esto van a formular con mayor precisión, pero tiene que haber un equilibrio. Tenemos que generar utilidad, no podemos ser deficitarias, tenemos que ser eficientes, generar utilidad. Pero como nuestra empresa es solidaria, esa utilidad no es de lucro, es un beneficio colectivo. Cuando la empresa social no es el lucro por el per se, sino que es la utilidad genera beneficio colectivo porque se reinvierte en todos. Ese es el sentido.
productividad, autonomía y sostenibilidad. La capacitación, la promoción y la educación cooperativa no son un gasto, ni tan siquiera es una inversión, es un ahorro. Ahorro en oportunidades, en abusos, en errores, en tiempo, en insumos, en consultas, de errores en calidad y eficiencia. De esas consultas, ¿cuánto se pierde a veces? Consecuencias no deseadas, se ahorran consecuencias no deseadas, inconvenientes para cada persona, para cada familia, para las cooperativas y para todos los usuarios. Y la comunidad en general, pero sobre todo como la mejor semilla para la mejor cosecha solidaria. La educación cooperativa no es un gasto, es un ahorro para evitar abusos, malgastos en insumos, en consultas, en errores y brevemente la responsabilidad social. ¿Por qué la responsabilidad social es un valor para el movimiento cooperativo? ¿Por qué se metió esto en el movimiento cooperativo? Hoy este es un movimiento en el mundo. Criterio de responsabilidad social por ley se metió hace 11 meses, va a ser en julio, va a ser un año, en Noruega. Obligatoriamente, las empresas, un porcentaje de sus ganancias tienen que traducir en entregas, pero no solamente en entregas así para sacar la foto, hacen cooperativismo y hacen responsabilidad social solidaria. Dicen, toda la empresa un día sus empleados no trabajan y se van y trabajan en una escuela, trabajan en una matadería, entregan el tiempo y el recurso. En el primer mundo se está haciendo eso. No puede ser que las empresas sigan concentrando el lucro mientras el mundo sufre tanta injusticia, opresión y miseria en muchos aspectos. ¿Qué es lo que quiere la responsabilidad social? Promover un capitalismo de nuevo cuño que no se enfoca en maximizar las ganancias en el menor tiempo posible a costa de la explotación al trabajador, la especulación, la insensibilidad con el deterioro del ambiente, etc. Sino un capitalismo que distribuye, se compadece, es solidario y no ignora los problemas del contexto ligados al sufrimiento y la exclusión que genera la pobreza. Empresas prósperas en contextos de tanta exclusión y pobreza son un contrasentido moral contra la humanidad, que hoy hay un despertar en el mundo contra eso. Porque las empresas que tienen un valor social a su producción incluso generan más alegría. Está demostrado que generan más satisfacción personal y más felicidad a sus gerentes que las que están puramente en el lucro. Permiten trascender la visión cortoplacista de creación de valor de manera estrecha, tender hacia un capitalismo más inclusivo, que mira al entorno y no ignora las dificultades económicas y los dramas sociales de la comunidad en la cual producen y venden. Producen y venden en una comunidad al lado de una miseria. No puede ser. Y ellas se encargan de la concentración cada vez mayor del ingreso. Este mundo es paradojal. La concentración de ingresos que hay es tremendo. 345 personas en el mundo tienen el capital del Producto Interno Bruto de 47 países. En el año 70 se hace la Cumbre del Desarrollo y la humanidad dice el 75% de los ingresos está en manos del 25% de la población. Y el 75% de la población se arregla con ese 25% de los ingresos. En el año 95 se hace la cumbre en Copenhague y la humanidad reconoce que el 85% de los ingresos está en manos del 15% de la población. Y el 15% de los ingresos se distribuyen el 85% de la población del mundo. Y hoy los hitos del desarrollo y los análisis nos dicen que hay casi un tercio de la humanidad más pobre del planeta que tiene el 2% de los ingresos del mundo.
casi un tercio. Entre ellos están los 1.300.000 pobres extremos del Paraguay. Esa es una interpelación moral, ética, cristiana para quienes creemos en Cristo, para toda nuestra sociedad. La base moral del cooperativismo fundada en la solidaridad nos impulsa a repensar en el valor del movimiento cooperativo para expandir cada vez más sus beneficios a la clase baja, a la clase que permite, a la clase que sufre, que más sufre porque sufre la exclusión. La exclusión es tremenda, eso genera la violencia. La violencia viene de ese porcentaje de exclusión cada vez más amplio en la sociedad. La responsabilidad social de las empresas cooperativas es una manera práctica de educar en los valores del cooperativismo. La responsabilidad social es un tema que más allá de las palabras y la más estricta racionalidad nos llega al corazón y nos impulsa a proyectarnos en un sentido profundamente humano de justicia y equidad. Las empresas salen de su encierro, impulsan la creación de valor en todas sus áreas. Las pequeñas ayudas con gran promoción por los medios de comunicación social con carácter humanitario a menudo se confunden con la responsabilidad social empresarial. La emergencia de una dimensión ética en la empresa que supere la visión cortoplacista de la maximización del lucro a costa de la persona humana tiene que desaparecer del planeta. Eso ha llevado a la mayor concentración y al mayor escándalo de pobreza y exclusión en el mundo. Tenemos que luchar, las cooperativas tienen un camino abierto y ahí tenemos que apuntar a profundizar la educación cooperativa. Creo que este mundo paradojal, que como nunca tiene capacidades para generar bienes y servicios y para resolver el problema de la gente, nunca antes ha habido tanta capacidad para producir tanto bien, tantos servicios en el mundo como hoy. Con el auge extraordinario de la ciencia, de la aplicación productiva de la ciencia que es la tecnología. Sin embargo, hay tantos problemas, enfermedades del siglo XIX, dolores y sufrimientos del medioevo que están presentes en nuestra sociedad. Ante la mirada impasible de un mundo de alta concentración y de egoísmo, las cooperativas tienen abierto un camino en el Paraguay. Tienen que corregir sus errores. Los errores al interior de su funcionamiento se tienen que corregir institucionalmente. Gracias a la educación cooperativa, la fuerza renovadora y de autocorrección de los problemas en la dirigencia, en la distribución, en Dumimiche, pero y las crisis. Gracias a la educación cooperativa, eso va a tener la capacidad de autocorrección permanente para no desviarse de sus principios y valores fundacionales. Confío en el cooperativismo, confío en ustedes. Si se reúnen, dejan sus tareas, viajan hasta aquí y están hablando de educación cooperativa, es porque tienen en su corazón una motivación muy grande que les impulsa hacia estos valores y principios. Así es que muchas gracias, queridos amigos cooperativistas. Yo creo que nuestro compañero dijo muchas palabras lindas, pero yo no puedo dejar pasar este día para agradecer profundamente a la doctora Blanca Ovelar. Uno, por su sencillez. Dos, por todo lo que nos transmitió. Creo, sin ánimos de ofender a nadie, creo que sobrarían los dedos de la mano para que un parlamentario venga a transmitirnos todo lo que ella nos pudo dar hoy. Así es que esto tiene muchísimo valor para nosotros y estoy segura, senadora, que su sacrificio no va a caer en saco roto. Yo creo que mucha de la gente que está acá, hay muchísima gente buena, va a hacer una autocrítica de su gestión personal como dirigente y va a ir seguramente a darle otra mirada a su gestión a partir de ahora. Así es que muchas gracias. Y este reconocimiento a la doctora Blanca Ovelar, ¿verdad?, en mérito a su participación como expositora en el 5º Foro Internacional de Educación Cooperativa, actividad realizada en la ciudad de Encarnación los días 6 y 7 de junio del 2014. Muchas gracias. Fuertes los aplausos entonces para nuestra primera expositora, nada más y nada menos que la senadora nacional
Doctora Blanca Ovelar, muchísimas gracias.